continuación les vamos a hablar sobre las sociedades por acciones simplificadas. La sociedad por acciones simplificadas, creada en la legislación colombiana por la Ley 1258 del 2008, es una sociedad de capitales de naturaleza comercial que puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en documento privado. El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por lo que quienes participen en su suscripción, dicha autenticación deberá hacerse directamente o a través del apoderado, o sea, es decir, solamente mediante el representante legal. Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas. Los requisitos que se deben de tener en cuenta para la constitución de una sociedad por acciones simplificada son, primero, el nombre, el número de identidad. 2. La denominación de la sociedad seguida de las letras SAS. 3. El domicilio principal de la sociedad se debe establecer en el acto de constitución. 4. Si el término de constitución no es definido en el acto de constitución, se entiende que es por término indefinido. 5. Deben quedar claras las actividades principales. De lo contrario, se entenderá que pueden realizar cualquier actividad lícita. 6. Debe quedar clara la forma en que se pagarán las acciones en el número y el valor. Y 7. La forma de administración y el representante legal. Características de las sociedades por acciones simplificadas. Pueden ser constituidas por una o varias personas naturales o jurídicas. En el momento que se inscriba en el registro mercantil, se conformará una persona jurídica diferente a sus accionistas. La constitución de la sociedad se realizará por medio de un contrato escrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, del lugar en el cual se establecerá el domicilio principal, o bien sea por documento público. Si los activos de la sociedad son bienes que requieren de escritura pública, entonces la constitución de la sociedad debe inscribirse de la misma forma. No necesita revisor fiscal, a menos de que sus activos sean mayores o iguales a 5.000 salarios mínimos, o sus ingresos sean iguales o mayores a 3.000 salarios mínimos al 31 de diciembre del año anterior. Las acciones de una sociedad por acciones simplificadas son ordinarias. Otorgan el derecho a participar con voz y voto en las asambleas de accionistas de la compañía y a percibir dividendos de la misma. Son emitidas con el fin de vincular nuevos accionistas para financiar y desarrollar la empresa, sin necesidad de incurrir en gastos financieros, es decir, en endeudarse. Preferenciales. Tiene derecho a recibir un dividendo mínimo con preferencia por encima de los accionistas ordinarios y al reembolso preferencial de su inversión en caso de disolución, aunque no tiene derecho a voto. Esta alternativa permite capitalizar la sociedad a cambio de no interferir en el manejo de la misma. Acciones privilegiadas. Los beneficios del accionista ordinario. Además, tiene reembolsos en caso de liquidación. Debe ser requisito que la Asamblea General de Accionistas apruebe esta con un mínimo 75%. No se requiere de escritura pública. Además ofrece unipersonalidad, donde sus socios pueden ser mínimo 1 y no tiene límite de máximo de socios. La responsabilidad es limitada al aporte que han ofrecido los socios. No se requiere precisar el número de años que durará la sociedad. Por lo tanto, no existirá causal de disolución por vencimiento de términos. No es necesario determinar la actividad a la que se dedicará. Así, cuando la sociedad pretenda cambiar su actividad a otra que no haya sido contemplada inicialmente, no se requerirá reforma estatutaria. Tiene 3 tipos de capital:
El autorizado, que es la cuantía fija que determinan los socios libremente con fundamento en las necesidades económicas de la empresa. El suscrito, que parte del capital autorizado que los socios entregan a la compañía y que pueden pagar a contado o a plazos. Este puede ser máximo 2 años. El pagado, capital que ha sido totalmente cancelado por los asociados y por lo tanto habrá ingresado al haber social. ¿Por qué se disuelve una SAS? Porque todos los accionistas están de acuerdo, por la declaración de quiebra de las sociedades, por las causas que expresan y se estipulan en el contrato, por las demás causales establecidas en las leyes, que ocurra pérdida, de reduzca el capital debajo del 50%. Tenemos algunos ejemplos de las SAS. Vicol SAS es una comercializadora de productos de laboratorio donde sus accionistas son 2. Medisalud SAS tiene como objetivo principal la promoción y la prevención de los servicios de salud. Grupo Nutresa SAS es el grupo donde se proporciona una calidad de vida al consumidor. Novaventa SAS es una compañía de canales alternativos que hace parte del grupo Nutresa y que tiene como su cargo la comercialización de productos.